hermanos, buen día y feliz año nuevo. No le voy a ver hasta que regresemos después del año nuevo, así que les deseo un feliz año nuevo de todo el corazón de nuestra familia, a ustedes. Que la pase bien y tranquilo y saludable, esperando en lo que el Señor nos va a mostrar para el nuevo año y a donde Él nos va a llevar. Hoy lo que tú vas a ver por un mensaje es un mensaje que yo prediqué hace como 4 meses atrás en la República Dominicana. Y yo creo que es un mensaje clave para nuestra iglesia y para la iglesia hispana en general, porque todavía como una gente, todavía como una cultura, lidiamos con mucha religión en nuestras iglesias, una religión que en verdad ha retrasado mucho del avance que podemos hacer en el reino, pero también yo creo que ha rechazado a mucha gente en nuestras culturas de tener una relación con Jesucristo. Ahora, yo no estoy diciendo que la santidad verdadera ni el rechazo normal que ocurre cuando una persona sirve al Señor es malo, porque eso va a pasar. Pero también lo que he visto en nuestras culturas es que muchas veces ponemos estorbos o barreras que no deberían estar. Este mensaje tú vas a oír un poquito de esas barreras que yo enfrenté cuando empecé mi camino con el Señor y parte de lo que yo creo que nosotros como una viña le puede ofrecer al reino de Dios aquí en la tierra, un estilo de ministrar que todavía levanta la santidad, el poder del Espíritu Santo en medio de nosotros, pero sin todas las normas que normalmente han sido parte de la iglesia hispana, de la iglesia latina, que ha rechazado a mucha gente de poder venir y tener una relación, una experiencia con un Dios poderoso. Mira, si creemos que lo que tenemos es tan bello, es tan lindo, es tan importante, deberíamos sacar la mayor parte de las barreras que la gente de afuera enfrentan a tratar de encontrarse con el Señor en medio de nuestros entornos llenas de gracia y de amor para los cristianos que hacen todo bien o que siguen las normas, pero no para las gentes que están afuera, que todavía necesitan encontrarse con el Dios poderoso que nosotros servimos. Y este mensaje yo creo que te puede dar un poquito más de una visión del corazón mío como un pastor y especialmente como yo deseo dirigirme como un pastor hispano aquí en nuestra iglesia. Así que por favor, siéntense en su lugar, cómodos, con una tacita de café si quieres, o un pancito, y oigan con corazones abiertos el llanto de mi corazón en este sentido, porque esto ha sido algo que para mí ha sido una carga, no en nuestra iglesia, pero para la iglesia hispana en general. Ha sido una carga poder superar estas cosas para ser efectivo
en nuestro llamamiento, en nuestro testimonio hacia el mundo para que ellos puedan ver a Cristo como ellos deberían ver a ese Cristo. No el Cristo que nosotros hemos formado, no el Cristo que nosotros hemos mostrado al mundo que rechaza a la gente, pero el Cristo que amó al mundo tanto que murió por ese mundo. Así que por favor siéntense y disfruten en este tiempo al oír este mensaje que yo prediqué en República Dominicana hace unos meses atrás. Ahora la calidad de este video es un poquito difícil y el sonido a lo mejor es un poquito difícil. Voy a tratar de arreglar lo más que yo pueda para que ustedes puedan tener la oportunidad de oír y de ser bendecido por el mensaje. Pero eso es todo. Los quiero mucho, me hacen falta y nos vemos ya pronto en el nuevo año. Dios le bendiga. Amén. Vamos a orar y después de orar le voy a pedir que se siente, pero vamos a orar primero. Señor, te damos gracias. Te invitamos a ti, oh Dios. Gloria a Dios. Ven Espíritu Santo en este lugar. Señor, te invito aquí, Padre Santo, porque yo sé que mis palabras, yo sé que mi manera de hablar no es suficiente para poder cambiar el corazón de la humanidad, Señor, de la gente, o la mente de las personas, Señor, pero confío que tu Espíritu, que tu poder, que tu presencia, que tu amor y tu gracia va a estar aquí con nosotros, Señor, porque yo creo, Señor, que tú, como nuestro Dios, tiene algo que decirnos como sus hijos, algo que tú deseas contarnos, algo que tú deseas que nosotros sepamos, Señor, en este día, en esta noche, algo de ti, de tu presencia, de tu carácter, de tu amor en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Se puede sentar, por favor? ¿Me puede bajar la parte del bajo? Lo puede bajar porque no necesito mucho bajo. ¿Lo puede bajar más? Bájalo. Sí, porque yo quiero que ustedes me entiendan. No solamente oír ruido, pero también que me entiendan hoy esta noche. Yo quiero contarles una historia. Primeramente les quiero decir esto. Me llamo Grimandi Martínez y yo nací en Nueva York, en un lugar que se llama Brooklyn, en Nueva York. ¿Quién conoce a Brooklyn, Nueva York? Brooklyn, sí. Yo nací en una familia boricua y cada año, cada verano yo iba a Puerto Rico a visitar a mis abuelos y ahí aprendí mucho de mi cultura, de mi gente, ahí aprendí a hablar español, en mi casa se hablaba español, mi mamá me hablaba en español, mi papá me hablaba en inglés, así que yo tenía que contestar en español e inglés. Me crié en una casa hispana, una casa puertorriqueña, una casa, y yo siempre le digo a la gente, éramos puertorriqueños, comíamos arroz con habichuela y éramos católicos. Así mismo, en nuestra cultura, especialmente la cultura hispana por todo el mundo, la mayoría de la gente hispana son, o se crecen en un ambiente católico. No todos son evangélicos, no todos
han aceptado a Jesús como su Salvador, como nosotros los entendemos ahora. Y yo me crié en un hogar así, en un lugar a donde mis padres sí me amaban mucho y trataron de hacer lo más posible para que yo pudiera crecer de una manera agradable, de una manera que para ellos pudiera ser un orgullo, para ellos puedan decir, mira, ese mi hijo está haciendo esto y esto y esto, y nosotros no vinimos aquí a los Estados Unidos en vano, sino nosotros sacrificamos y nuestros hijos están haciendo mejor de lo que hicimos nosotros. Y me crié en un lugar así. Yo creo que eso es la historia de la mayor parte de la población puertorriqueña que vino a los Estados Unidos durante los 50s, 60s y 70s en esa época. Vinieron y nosotros los hijos tratamos de superar un poco más y tratar de lograr un poco más porque ellos hicieron un sacrificio grande para nosotros. Dejaron su tierra, dejaron su idioma, entraron a un lugar donde había mucha nieve, ¿verdad? Especialmente en Chicago, eso es horrible. Y entraron a ese frío con el deseo de darnos algo mejor. Ahora, yo no me crié en la iglesia, pero a los 17 años, cuando yo estaba en el último año de escuela superior, empecé a sentir un vacío en mi corazón. Empecé a sentir algo que no podía llenar con las cosas del mundo, no lo podía llenar con los estudios, no lo podía llenar con mis amigos, con el ambiente a donde yo vivía en ese tiempo. Y yo no estoy hablando de que yo era pecador tampoco, en el sentido de que yo salía y hacía cosas malas en ese sentido, pero todavía yo sentía un vacío en mi corazón, algo me faltaba. Y yo me acuerdo de ese tiempo que yo tenía una tía que se llamaba Carmín, que vivía en un estado que se llama Ohio, en los Estados Unidos, y esta mujer fue para nosotros como una matriarca de nuestra familia por muchos años, y un día ella con su esposo se entregó al Señor. Y yo me acuerdo que ella siempre oraba por nosotros, y cada vez que nosotros íbamos a Puerto Rico para una reunión familiar, ella siempre quería orar por nosotros, ella siempre quería contarnos de lo que Jesús hizo en su corazón. Y yo siempre decía, me voy a esconder de mi tía loca. Y me escondía, y yo no quería hablar con ella, yo no quería sentarme solo con ella porque ella me iba a hablar sobre Jesucristo, y yo no quería oír nada de eso. Ahora, no era un muchacho malo, pero yo no quería oír nada de Dios en ese tiempo. Ahora, un poquito adelante, estoy terminando el último año de escuela superior, estoy sintiendo este vacío en mi corazón, y de repente, en ese momento, me acuerdo de mi tía loca. Y yo dije, yo necesito algo más que me está ofreciendo este mundo. Algo más de lo que me está ofreciendo mi escuela, mis estudios, mis amigos. Necesito algo más, y yo creo que lo que necesito es Dios. Pero yo no sabía qué hacer. En ese tiempo lo único que yo sabía hacer era ir a la iglesia católica, y inmediatamente cuando yo entré quería tomar la agua bendita porque yo creía que eso me iba a sanar adentro y me iba a limpiar el corazón. Y yo me acuerdo que quería coger una copa y tomar el agua, porque yo creía que el Señor me iba a tocar de esa manera. Pero yo me acuerdo que entré, hice todo y salí, y nada me afectó. Todavía yo sentía ese vacío. Y un día yo dije, yo creo que voy a tener que llamar a mi tía loca.
Y en ese momento de ese día era el 3 de marzo de 1989. ¿Cuántos de ustedes estaban vivos en ese tiempo? Nadie. 1989 llamé a mi tía y cuando la llamé ella estaba sorprendida porque nunca, no había ni un tiempo cuando yo tuve que llamar a mi tía para nada. Y yo llamé a mi tía en ese día, ella me dijo, ¿aló? Yo dije, Titi, porque eso es lo que nosotros llamamos en Puerto Rico nuestras tías, Titi. Y ella, Titi es Grimaldi. Y ella dijo, Grimaldi. Así mismo, como yo creo que se iba a caer de la silla en ese momento. Y ella me dijo, Grimaldi. Y yo dije, Titi, yo no sé lo que me está pasando, bla, bla, bla. Seguí hablando y describiendo, tratando de describir exactamente lo que me estaba pasando. Y ella empezó a darme el evangelio desde el principio al final. Y yo estaba sentado ahí y en medio de la historia del evangelio yo estaba pensando, mira, Titi, estoy disponible ahora. Ni me tienen que terminar la historia. Yo quiero orar ahora mismo para aceptar a Jesucristo. Pero yo esperé porque como soy un boricua respetuoso, esperé ahí hasta que ella terminara toda la historia. Y al fin me dijo, Grimaldi, ¿tú quieres aceptar a Jesucristo como su Salvador? Y yo dije, sí, lo quiero aceptar. Y en ese momento ella empezó a orar por mí y ahí, el 3 de marzo de 1989 a las 7 de la tarde, en la mesa de la cocina de mi casa, empecé a llorar como nunca he llorado en mi vida. Me estaba saliendo hasta los mocos, perdóname, pero era así. Estoy describiendo exactamente lo que me pasó en ese momento. Estaba llorando y llorando. Era como si alguien estaba limpiando mi corazón después de tantos años de tener ese vacío en mi corazón y de no conocer a un Dios. Mira, yo ni te puedo decir que yo oré un día antes de conocer al Señor, que yo oré y Él me contestó algo. No te podía decir eso. Porque en mis 18 años de mi vida, hasta ese tiempo, hasta ese momento, nunca he experimentado un milagro. Nada. Para mí era como, cuando yo oraba como un niño, cuando yo era niño, era como tirar palabras al cielo, al techo, y el techo lo tiraba para atrás. Era así. Pero me acuerdo que ese día, me entregué el corazón al Señor. Y otra cosa que no te dije. Esto es parte de la historia y bien importante, muy importante. Después que yo acepté al Señor como mi Salvador, mi tía me dijo, Grimaldi, hace 3 días atrás que yo estaba soñando contigo. Y en ese sueño yo te vi. Y tú viniste a mi cama y estabas sangrando por todo el cuerpo. Y en ese momento me levanté de la cama y empecé a orar por ti. Y 3 días después de esa oración fue cuando yo la llamé a ella. Y acepté al Señor como mi Salvador. Ahora, si te pudiera decir que todo salió bien después de eso, sería una mentira, porque no fue así. Pero en ese momento, en ese tiempo, yo sentí algo tan diferente, totalmente diferente de lo que he experimentado en mi vida hasta ese tiempo. Y empecé a sentir la presencia de Dios en mi corazón. Empecé a orar y ver que Él me estaba dando respuesta. Es más, que empecé a orar y yo salía al trabajo o salía a la escuela y yo veía como el Señor me estaba dando respuesta en cada situación que yo me enfrentaba en ese momento. Y yo dije, ¡wow!
me quería pellizcar porque yo creía que yo estaba soñando. Era tan impresionante la diferencia. Imagínense, 18 años de nunca experimentar, de nunca tener una experiencia supernatural con Dios. Y después de recibir al Señor, después de entregar mi vida a Él, empecé a experimentar respuestas a mis oraciones. Para mí eso fue algo sorprendente, algo maravilloso. Ahora era tiempo de encontrar una iglesia. Y aquí es donde las cosas se ponen un poquito difíciles. Qué horrible que tengo que decirlo así. Pero en ese tiempo, cuando encontré una iglesia y me involucré en una iglesia, fue cuando las cosas en mi vida empezaron a caer de una manera para mí que era horrible. No estoy hablando de pecar ni nada de eso. No regresé al mundo. Es más, que cuando me entregué mi corazón hace 33 años atrás, nunca he regresado al mundo. Hasta este día me entregué el corazón y en ese día me entregué el corazón al Señor y jamás he vuelto a ese lugar de no estar con el Señor. Pero entré a una iglesia y lamentablemente una iglesia que debería ser para mí una experiencia de amor, una experiencia de familia, era una iglesia hispana, latina, y era una iglesia pentecostal tradicional. Escúchenme hoy, porque yo voy a decir la verdad sobre lo que me pasó a mí. Yo no estoy hablando de cosas que le pasó a otra persona o historias que yo oí. Yo te voy a decir lo que me pasó a mí. Y por un milagro de Dios, todavía estoy aquí parado 33 años, 34 años después de ese día, predicando el Evangelio, hablando del amor de Dios. Pero no fue porque yo entré a una iglesia buena, que me aceptaron y me adoptaron y me discipularon. No fue por eso. Mi primer año en la iglesia yo aprendí mucho de la adoración, porque ustedes saben que nosotros como latinos, nosotros le gustamos la música, le gustamos adorar con danza y todo eso, y eso es bueno. Yo siempre le digo a la gente que nosotros cogemos algo y le echamos un poquito de sazón encima. ¿Verdad? No importa lo que sea. Puede ser algo importado de otro país, pero cuando llegue aquí le echamos nuestro sazón. Le echamos el sazón encima y eso se hace nuestra de una manera totalmente diferente. Pero era así, yo entré a la iglesia y pasé un tiempo, un año. Y después de un año ahí me fijé de algo. Que si yo quería ser aceptado en ese lugar, tenía que cambiar muchas cosas. Tenía que cambiar muchas cosas. Y no eran cosas que la Biblia me estaba mandando a cambiar. No eran cosas que el Espíritu Santo me estaba mandando a cambiar. Eran cosas que eran normas de las iglesias pentecostales en ese tiempo. Ahora, yo no estoy diciendo nada de los pentecostales. Yo me considero empoderado por el Espíritu Santo. Yo creo, para que ustedes sepan, hasta este día, no importa la experiencia que tuve en esa iglesia en ese tiempo, todavía creo en los dones del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada para el reino de Dios. Amén. Y el Espíritu Santo es totalmente necesario para poder hacer las obras de Dios.
quiero dejar eso claro para que ustedes sepan. Pero después de un año decidí ir a la Universidad de Valley Forge a estudiar porque sentí un llamado al ministerio. Y fui a la Universidad de Valley Forge y en la Universidad de Valley Forge conocí a una mujer que en ese momento me cogió el corazón y jamás he podido soltar esa mujer. Y todavía, 32 años después, estamos juntos con 4 hijos. Pero ¿qué pasa? No era hispana, ni tenía color, es más blanca que esa pantalla. No, broma, no. Era americana. Ahora, de familia quebecoa para los haitianos, quebecoa, similar a creol quebecoa, es una persona que tiene sus raíces de Canadá, en la parte francesa de Canadá. Mi esposa se llama Céline Marie Paré. Pero blanca, para que ustedes sepan. Y un día, y esto, nosotros vamos a ir a un lugar, ¿ok? Espere conmigo, quédese conmigo que vamos a ir a un lugar y vamos a terminar a un punto, ¿ok? Un día yo decidí, vamos a visitar a mi familia en Nueva York, a mis padres, vamos a pasar un tiempo ahí, pasando la Navidad con mis padres y todo eso, y éramos novios y yo quería también presentar a mi mujer de Dios, porque una mujer de Dios, una santa, para mí una santa, porque ella ha tenido que soportarme por 30 y pico años, una santa, pero una mujer de Dios, una mujer que tiene sus raíces en la iglesia, una mujer que desde chiquita estaba sirviendo al Señor. Y nosotros decidimos ir a la casa de mis padres, pasamos bien chévere con mi padre la Navidad en Puerto Rico, y especialmente para los puertorriqueños la Navidad empieza el 23 de noviembre y puede terminar en febrero. Y así lo pasamos bien, y yo dije, Céline, vamos a ir a la iglesia, a mi iglesia, para que tú puedas conocer a mi iglesia y pastores y a los jóvenes de mi iglesia, la gente que me ha ayudado por muchos años, bueno, los últimos año y medio, el último año y medio. Y yo la invité a la iglesia la primera vez, y ella, sin poder hablar español, sin saber las normas de la iglesia, es más, me olvidé de las normas de una iglesia pentecostal tradicional. Bueno, entramos, y mi esposa, como buena cristiana norteamericana, tenía pantalones, pero no eran pantalones, eran pantalones, tú sabes, modestos, no era algo horrible. Una camisa, una blusa, tenía un poquito de maquillaje, pero no nada horrible. Y yo, normal, porque en esa iglesia no le dan la regla a los hombres, la mayoría del tiempo son las mujeres que tienen que... ¿Lo dije eso? Anyhow, entramos ahí y nosotros estábamos adorando como buen adorador. Por muchos años yo empecé adorando al Señor desde el principio y no he parado hasta 2 semanas atrás, cuando me hicieron el pastor de la congregación hispana en mi iglesia. Pero he sido parte de la adoración desde que yo empecé
ser un cristiano. Y como buen adorador, yo estaba ahí en el primer banco y yo tenía mis manos arriba y alabando al Señor y mi novia en ese tiempo estaba ahí, pero estaba confundida, no podía entender el idioma. Y ella en un momento puso la mano así, pero la bajó y no sabía qué más hacer porque ella estaba tratando de entender el idioma. Y cuando mi esposa se pone a tratar, ahora ella puede entender mucho, pero en ese tiempo no podía. Y cuando ella trata de entender, la cara se pone así. Y ella de vez en cuando levantaba la mano, pero estaba tratando de oír y traducir en la cabeza con las pocas palabras que ella conocía en español. Terminamos, ella se fue a Maine, yo me quedé en Brooklyn por un año más antes de regresar a terminar mis estudios. Y el próximo día me llamaron a la oficina de los pastores y me senté con una gente que yo creía que me amaban, que me querían, que querían lo mejor para mí, que deseaban lo mejor, que estaban orando por mí, que estaban discerniendo algo del Señor para mi vida. Y me senté ahí y me empezaron a explicar cómo no debería tener una novia americana. Y la razón que me dieron es, tú sabes que tú como hispano, tú quieres como mami, y ella no es como mami. Y yo le dije, yo no quiero a nadie como mi mamá. Porque en ese tiempo mi mamá no era una persona saludable. No era una persona que estaba entregada al Señor. Yo no quería nada con una persona así. Yo lo que vi en esa mujer era una mujer de Dios que tenía un espíritu que hasta este día todavía ella me apoya en las cosas. Es más, si ella hubiera estado aquí, ella hubiera estado a mi lado cantando segunda voz, porque lo hemos hecho así ya por 32 años. ¿Ok? Pero a ella la juzgaron porque tenía pantalones puestos, tenía un poquito de maquillaje y lo que dijeron es, bueno, tú sabes, la estábamos mirando a adorar y tú sabes, era raro, ella no levantaba las manos, y yo me senté ahí y yo dije, Dios mío, esto es amor, esto es la iglesia. En ese momento, yo hice, ¿cómo se diría en español? ¿Un juramento? Juramento, gracias. De vez en cuando. Un juramento. Y yo dije, jamás voy a poner mis pies, jamás voy a entrar a una iglesia latina. Si esto es como me van a tratar, como van a tratar a una mujer de Dios, no porque no amaba al Señor, no porque ella no tenía una relación con Dios, es más, ella tenía una relación con Dios mejor que muchas de las mujeres que estaban ahí disponibles para mí. Es porque era blanca, tenía pantalones y maquillaje. Ahora, yo voy a hacer un fast forward. Y vamos a terminar a un punto. Yo estoy casado ya 20 años. Estamos en el estado de Maine. Ustedes saben dónde queda Maine. Maine es cerca de Canadá, ahí arriba. Lejos, ahí arriba. Estamos en Canadá. No, el Maine cerca de Canadá. Y
Ha sido ya 15, 16 años cuando dije que no iba a entrar jamás a una iglesia hispana, que me llamaron de un movimiento, y yo no voy a decir cuál porque yo no quiero hablar de los movimientos, esto no es de hablar de la gente, solamente para describir lo que me pasó a mí, nada más. Esto es un hecho, mi historia es real. Me llamaron y sabían que yo vivía cerca de Massachusetts. Y como yo vivía cerca y yo era hispano, y yo hablaba inglés y podía hablar español, y algo de la segunda generación allá de hispanos, la mayoría de sus padres, aunque ellos hablan español, los muchachos, la mayor parte hablan inglés. Así que ellos querían a un boricua, a un hispano que le pudiera predicar la palabra en inglés, pero también tener ese estilo o un poquito del sazón hispano. Me gusta usar esa palabra, el sazón hispano. Así que yo dije, bueno, ok, le voy a dar otra oportunidad a la iglesia hispana. Porque yo como un cristiano que trata de vivir de la escritura en 1 Corintios 13, del amor, yo dije, yo voy a darle otra oportunidad a la iglesia hispana a ver lo que ha sucedido en estos años. Entré ahí, pero hice otro error. Sin pensar. Yo tenía un amigo afroamericano que vivía con nosotros en el estado de Maine. Es más, él hablaba español como si fuera un boricua. Ese muchacho se crió en el Bronx de Nueva York y se veía más boricua, más dominicano que afroamericano en ese sentido. Y él de vez en cuando tiraba algunas palabras, pero estamos hablando de un hombre de Dios que oraba más que yo, que conocía la palabra de Dios mejor que yo. Un hombre que yo confiaba en él para poder hacer la administración del Espíritu Santo después de los servicios. Cuando yo llamaba a la gente para orar por la gente, él era un socio en ese sentido, porque yo confiaba que ese hombre era un hombre de Dios que oraba y que escuchaba del Espíritu Santo y sabía orar por la gente. Lo llevé. Ahora tú dirías, ¿qué es el problema? Bueno, entré ahí y estaba emocionado para poder experimentar algo diferente, para dar la oportunidad a la iglesia hispana, enseñarme algo diferente. Pero me olvidé que mi hermano tenía un arete. Me olvidé que mi hermano hace mucho tiempo atrás sintió que el Señor le dijo, como en el Antiguo Testamento, lo que hacían es que los clavos le ponían un arete para que el amo pudiera, o para que la gente pudiera saber que era de un amo y cuál era su amo. Y él sintió que él quería ponerse ese arete para decirle a la gente que estaban en el mundo, cuando ellos preguntaban, ¿por qué tú tienes un arete? Yo tengo un arete porque yo soy esclavo de Jesucristo. Eso es lo que quería mostrarle al mundo. Pero lo llevé a esta conferencia de jóvenes y me olvidé de las normas de las iglesias en ese tiempo. Y todavía existe. Y de repente vino el que era el director de la parte del este de este movimiento desde Maine hasta Florida. Y me llevó a un cuarto y me dijo, bueno hermano,
Le damos gracias al Señor que tú viniste y estamos emocionados que tú vas a predicar y compartir la palabra de Dios, pero ese hermano que tiene el arete no puede orar por ninguna persona. Y en ese momento mi corazón se quebrantó de nuevo. Tuve que ir a mi amigo y decirle a mi amigo, perdóname, Anthony, se llamaba, pero me olvidé de las normas de este movimiento y tú no puedes tener un arete aquí y orar por la gente, pero necesito que tú ores conmigo por los muchachos, por favor. ¿Te puedes quitar el arete? Y él dijo, con un buen corazón, como un corazón de un hombre de Dios, humilde, me dijo, no hay problema. Yo me la quito ahora mismo, sin problema. Empezó a tratar de quitarse el arete, pero lo que pasó es que el arete estaba tanto tiempo en su oreja que no podía quitar el arete. No lo podía quitar. Estábamos tratando de hablar y quitárselo, pero no podíamos quitar el arete. Y por esa razón, ese hombre de Dios no pudo ayudarme en el tiempo de oración con esos hombres. Pero al mismo tiempo, el equipo de adoración, habían gente, hombres y mujeres que tenían la falda hasta aquí abajo, pero tenían un split hasta aquí arriba. Bueno, aquí. No voy a exagerar. No era aquí, pero aquí. Pero el cierto era aquí. La falda aquí de abajo, pero se veía todo. Pero tenían la falda aquí abajo. Así que eso contaba. Tenían la blusa larga, con la manga larga, pero se veía todo. No estoy exagerando. Y eso estaba bien. Eso se podía hacer. Pero el hermano mío que tenía un arete no podía orar por la gente. ¿Por qué? Porque para mí no es justo. Y para mí no es el amor de Dios. Es más, yo le voy a decir que nosotros, como hispanos, tenemos el costumbre de interpretar la Biblia entera sin saber y sin entender que nosotros, como cristianos, estamos bajo de algo que se llama el nuevo pacto. El nuevo pacto. ¿Qué significa eso? Cuando estamos bajo del nuevo pacto, eso significa que para ser cristiano no es ser hebreo, no es ser de otra cultura o de otra creencia. Para ser cristiano significa que aceptamos como nuestro Salvador a Jesucristo y creemos que la muerte de Jesucristo nos ha limpiado de nuestros pecados y la resurrección de Jesucristo nos ha levantado en vida nueva. Amén. ¿Qué significa? Significa que la muerte en la cruz que Jesús hizo para nosotros fue para coger o para sacar todo el pecado, pero también las consecuencias del pecado. El Señor lo llevó en la cruz del Calvario para nosotros. Ese es el mensaje del Evangelio, hermanos. Cuando decimos que somos evangélicos, no significa que somos una gente que vive por normas que hemos sacado del Antiguo Testamento sin mirarlo por los espejuelos del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento. Hermanos,
no podemos interpretar el Antiguo Testamento como debería ser si no tenemos los espejuelos del nuevo pacto, si no entendemos que Jesucristo cumplió la ley para que nosotros pudiéramos tener una vida con Él. Él nos ha levantado en una vida nueva. La ley era para la comunidad hebrea. La ley fue puesta para enseñarnos, para mostrarnos que no podíamos ser perfectos sin que Dios bajara aquí a nosotros y muriera en la cruz por nuestros pecados. El propósito del Antiguo Testamento fue para enseñarnos que no teníamos esperanza si no tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Ahora, como cristiano, cuando yo miro a la ley y miro que no debería comer langosta y se debería limpiar un hongo así en la esquina de la casa, en el closet, y veo todo eso, lo que veo es la perfección de Dios. Porque sí, la ley es perfecta, pero ¿qué pasa? Somos seres humanos. Somos seres humanos y no somos perfectos. No tenemos el poder en nosotros mismos para cumplir con esa ley. Pero nuestra gente sigue corriendo a esa ley como si fuera nuestra salvación. Y nuestra salvación es solamente en Jesucristo, solamente en la cruz del Calvario, solamente en el hecho de que Él resucitó entre los muertos para darnos una vida nueva. Yo te voy a decir esto. Sin reconocer eso, solo lo que hacemos es cambiar religiones. Y yo estoy hablando desde la religión de la gente antigua que estaban aquí antes de que vinieron los españoles y los africanos y la gente indígena. Mira, en nuestro país, y yo estoy hablando de Puerto Rico también, tenemos raíces de religión. Y solo lo que hemos hecho es cambiar de una religión a otra religión a otra religión. Pero el Señor nos da algo nuevo. El Señor nos da una vida eterna para Él. Él dice que yo te voy a dar algo totalmente diferente. Yo te voy a mostrar que tú no tienes el poder para cumplir con la perfección de Dios, pero yo te voy a salvar. Yo te voy a enseñar misericordia. Aleluya. Yo te voy a enseñar qué es el amor. Y yo quiero que tú le muestres ese amor a la gente. La gente no necesita más normas. La gente necesita que tú los ames. Que tú entres a sus vidas, que tú te sientes en la mesa de ellos y comes una comida con ellos. Que no todo se haga en la iglesia. Salte de la iglesia y empiece a conocer a gente que no conocen al Señor. Amén. Salte de la iglesia y siéntate en la mesa de una persona inconversa y muéstrale el amor de Jesucristo que en verdad cambia la vida. Yo estoy aquí no porque sigo las normas. Es más, de vez en cuando, como tú ves, me enojo un poquito. Y yo le tengo que pedir el perdón al Señor. Pero yo me enojo no porque quiero ser una persona con rencor y sí me duele porque yo veo a mi gente por años que han sido atrapados por religión. Y yo te puedo decir, en estos 30 años he experimentado algo tan lindo con el Señor.
Yo amo al Señor, yo me levanto cada mañana y yo pienso en el Señor. No porque yo tengo una norma que me está mandando a hacer. Yo pienso en Dios porque yo lo amo. Y yo lo amo porque Él me ha mostrado su amor. Yo no me crié en la iglesia. Yo no vine a la iglesia con normas o percepciones de cómo las cosas deberían ser. Yo solamente vine como un hombre quebrantado que necesitaba conocer a su Padre Celestial. Y estamos en un mundo que necesita conocer a su Padre Celestial. Ahora es bueno estar juntos. Yo no estoy diciendo que no deberíamos estar juntos, es tan bueno. Necesitamos el apoyo de los cristianos, necesitamos una base firme para poder salir y distraer a la gente. No lo deberíamos hacer sin tener esa base firme, es importante, porque si no, sí, podemos terminar en lugares donde no deberíamos estar. Pero lo que estoy diciendo es que no se debe quedar así. Tenemos que salir de nuestros lugares de comodidad y tenemos que salir y empezar a mostrar el amor de Cristo a muchachos, a gente como yo que no conocía nada de Dios, que jamás hasta ese tiempo he experimentado una respuesta a oración. Y el día siguiente, no estoy exagerando, el día siguiente empecé a orar y empecé a experimentar el amor, la bondad y la gracia de Dios que me ha llevado hasta este día. Y mira dónde estoy. Estoy con mi gente latina. Porque en la viña, y con esto voy a terminar, en la viña, por la primera vez, hace 15 años atrás, en la viña por la primera vez experimenté algo diferente en la iglesia hispana. Por la primera vez. Empecé a conocer gente de Chile, de Puerto Rico, de República Dominicana, de Colombia, Ecuador, Costa Rica, Panamá, México, que amaban al Señor. Y no estaban envueltos en esas normas de los tiempos de antes y amaban profundamente al Señor y amaban profundamente a su prójimo y salían a las calles y mezclaban con la gente mundiana para poder enseñarle que el Señor sí también los ama a ellos. Amén. Dios. No es algo de nosotros contra ellos. Nosotros, mira, nuestro enemigo no es el mundo. Nuestro enemigo no es la persona que nos está compartiendo su música a todo lo que da. Ese no es el enemigo. El enemigo es el diablo, que trata de apartar a la gente de una relación real con su Padre Celestial. Ese es el enemigo que nosotros batallamos contra. Pero el mundo, es más, y yo te puedo hablar del griego y todo eso, pero yo no voy a hacer esto. El mundo es el mundo que Jesús murió, porque, tú sabes, dice en la Biblia que Jesús murió por el mundo. Tanto que amó el mundo, y él amó al mundo tanto que murió por el mundo. Ninguno de nosotros hemos experimentado una muerte de nuestra vida porque hemos predicado tanto y hemos alcanzado tanto a la gente del mundo que un día nos morimos. Pero dice la Biblia que el amor al mundo tanto que murió por ese mundo. Eso es bíblico. Eso es lo que dice la Biblia. Y el resto lo tenemos que ver por estos espejuelos del Nuevo
pacto de Jesús. Y en la viña yo aprendí algo diferente. En la viña yo aprendí que hay una iglesia hispana latina que en verdad sí ama a su prójimo y salen a las calles. Mira, lo he experimentado tanto que después de 15 años todavía estoy aquí. Es más, ahora me encuentro pastoreando a la congregación hispana en mi iglesia. Y jamás creía que yo iba a hacer eso. Jamás creía que yo iba a hacer eso. Vamos a ponerlo de pie, por favor. Sí, póngase de pie. Eli. Necesitamos humildad en la iglesia. Necesitamos acordarnos del hecho de que somos seres humanos. Aunque sí somos cristianos, somos seres humanos. Todavía lidiamos con el pecado. El pecado totalmente se va a terminar cuando nosotros veamos a Jesucristo cara a cara, o si Él viene antes de eso, en ese tiempo va a terminar la batalla contra el pecado y este mundo. Y cuando yo hablo del mundo, yo no estoy hablando de la gente, yo estoy hablando del sistema del mundo, del sistema del diablo, del sistema del mundo, no a la gente. Pero somos seres humanos. Si miramos a los héroes de la fe en la Biblia, Moisés, Noé, Abraham, David, eran humanos imperfectos que el Señor usó para su honra y para su gloria. La verdad es que yo ni tengo una manera de hacer un llamado de oración para esto, porque esto es un tema difícil. Pero voy a hacer esto. Mira, lo que hice hoy es que tumbé su perspectiva de cómo deberíamos alcanzar al mundo. Cristo aquí, Señor, necesitamos tu revelación. Señor, yo reprendo el espíritu de religión en nuestra vida, Señor, en mi vida, Señor. Yo reprendo el espíritu de religión en mi vida, Señor. Y yo te pido, Señor, que tu amor y tu presencia, Señor, brille sobre mi rostro, afuera, a la humanidad, Señor. Que ellos puedan ver, Señor, en verdad, quién tú eres, oh Dios. ¿Quién tú eres, Señor? Y cómo tú amas a la humanidad. Y cómo tú deseas salvar y rescatar y amar sin condición. Sí, Señor.